que el estudiante pueda optimizar, digamos, su aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro país, en realidad, nos concentramos mucho en llevar materias desde colegio, ¿no? Nos imponen matemática, todas las materias, ¿no? Pero no se encargan de ver de que hay personas que les puede gustar más la matemática o gustar la ciencia, la física, ¿no? Y no van seleccionando desde colegio esas materias, ¿no? Porque no a todos nos gusta la matemática, no a todos nos gusta leer, no a todos nos gusta en una cosa, pero nos enmarcan a todos, nos encajan en un solo cajón, creo, a todos, y nos dan las materias para que nosotros estudiemos y saquemos una nota de aprobación. Pero lo que yo pienso y lo que hago una comparación es con por ejemplo, en Europa, a los estudiantes ya los van seleccionando, ¿no? ¿Qué materias son más capaces de llevar, digamos, y los van seleccionando para que ya en la universidad puedan ya optar ya ellos directamente a la carrera que más les guste o que más capacidad tienen, licenciado. Bueno, esa es la opinión que tengo al respecto. Gracias. Muy bien, Danitza, tienes mucha razón, ¿no? Y eso es lo que están haciendo ustedes. Ahora están aprendiendo el diplomado basado en, ¿cómo es? La formación basada en competencias, ¿no? Y esto, las competencias determinan que no solamente va a ser, por ejemplo, y yo soy, digamos, ingeniero y tengo que saber, por ejemplo, matemáticas, como decía. Hay otras también, hay otras aptitudes y actitudes que se podrían rescatar en las personas que estamos educando. Entonces, desde ese punto de vista también está muy, muy bien, muy acertada tu opinión y es cierto que no debería ser la educación simplemente aprender matemáticas, lenguajes sociales, ¿no? Hay muchas otras cosas que tal vez en la actualidad son más importantes, si te das cuenta, ¿no? Bien, Danitza, no sé, ¿alguien más quiere opinar? Vamos, participen, colegas. ¿Qué les ha parecido? ¿O no están de acuerdo? Tal vez estamos mal. A ver, vamos a preguntarles. Jonathan, ¿estás en el curso? Sí, estás, Jonathan. Buenas noches, licenciado. Sí estoy presente. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Por qué estás calladito? ¿Qué opinas? Bueno, para empezar, soy de las personas que me encanta escuchar. Esa es una característica mía. No es que esté como, quizás se pueda entender, ajeno a esto, Ujú. pero podría opinar, analizando un poco lo que compartieron mis compañeros, en parte también el video. Yo considero que la educación en realidad eh, está tratando o ha tratado, no podría compararle este video con nuestra realidad, porque desde la manera de enfocarle los elementos que han usado no son nuestros, pero de, del tema de impulsar o innovar y llegar a un desarrollo. Entiendo esa idea. También comprendo que la educación en nuestro país, en nuestro contexto, está tratando o trata en realidad de mm, mantener conocimientos universales o tener o adquirir conocimientos universales desde que, mm, entre comillas, y digo otra vez, entre comillas, decidimos tener una formación educada, una educación desde ya muy temprana edad. Ahora, avanzando el tiempo, también creo y recuerdo que quizás dándonos espacios pequeños de acuerdo al grado donde nos encontramos para poder ejercer esta libertad. Quizás que esa libertad que entre líneas estaban reclamando, ¿no? Libertad de decidir qué les gusta o qué no. Pero yo digo, a medida que en pocos tramos, porque en realidad, como vuelvo a redundar quizás, eh,
en ese proceso de desarrollo humano en el que nos encontrábamos, nos estaban indicando algunas innovaciones que han sido en su momento en el proceso de la historia, casos como la química, la matemática, la física, la biología, etcétera, hasta llegar a último nivel de secundaria, me parecía y recuerdo. Mm, Entonces, en base a esto, luego de tener, como se dice coloquialmente, un pie fuera de este sistema de educación a la libertad y como también en el cartel de algunos tal vez quizás decía, como persona ya adulta, ya no adolescente o niño, infante, etcétera. Entonces, al dar ese paso de la madurez a una libertad total y autónoma, era necesario y es necesario, yo creo, estos conocimientos históricos. eh, Según recuerdo, ¿no? Como vuelvo a redundar también, aspectos históricos que han sucedido en biología, en química, en matemática. Y obviamente, quizás para algunos, como en mi caso, eh, las cuestiones exactas no se me daban o no se nos daban y a la vez también no nos gustaban, por ende. Ahora, es por eso que esos conocimientos y quizás algunas aprehensiones que hemos tenido nos hacen eh, llegar tal vez a una conclusión de cuál es nuestra vocación. También en ese proceso es muy conscientes cuáles nuestras vocaciones a partir de ciertos momentos del desarrollo. Quizás en psicología lo mencionaba, que nos encantan, que no nos gusta de nosotros mismos, que nos encantaría que sucediera o que no sucediera, entre comillas o entre líneas, perdón, quizás nos estaban sugiriendo una vocación de nuestra parte, algún interés afín, eh, y es necesario un espacio. Y ese espacio, en ese momento y actualmente seguramente, se le conoce como escuela, como colegio, en fin. Ahora, en una educación superior, ya es otro aspecto, otro panorama, como usted también lo decía, licenciado, ya de competencias. Pero una competencia, yo lo diría sana, porque como recuerdo o como estaba recordando lo que ya acaba va de decir, es una vocación, es una decisión, es algo que nos inspira desde el momento que nos levantamos hasta incluso soñar cuando comenzamos a dormir. Eso nos hace soñar aún más e imaginar más en base a esa vocación que hemos elegido. Tal vez una vocación de servicio puede ser, por ejemplo. Esa es mi participación por el momento, licenciado. Muy bien, Jonathan. Estabas calladito, pero tenías mucho que decir, ¿no? A veces hay que opinar también al respecto. Y toda opinión es respetada, como les decía. Y está muy bien también lo que opinas tú. Em, ¿Alguien más quiere opinar al caso al respecto? Bien, entonces vamos a continuar con lo que es el segundo tema, por decir así. Voy a compartir mi pantalla. Ya, entonces, hoy nos toca el tema de, en sí, de las TICs, exactamente. Ya, habíamos visto la anterior clase cómo era la transformación digital, para qué nos servía la transformación digital, cómo estaba el ambiente, las organizaciones, para qué nos ayudaba la transformación. Y pues ahora vamos a ver lo que son las tecnologías de información en sí. ¿Ya? Bien. Ahora sí, nuestro contenido, vamos a hablar de los fundamentos de las TIC, las características de las TIC, las evoluciones de la evolución de las TICs, el impacto de estas y algunas nuevas tecnologías, ¿ya? Eh, si alguien tiene algo que decir en el momento que estamos explicando, puede interrumpir en cualquier momento, tal vez no está de acuerdo con lo que estamos llevando, o puede ser que haya algún error en los datos, no hay problema, puede ayudarnos, puede compartirnos sus conocimientos y acá podemos dilucidar si hay
alguna que otra cosa, ¿ya? Entonces, para empezar, ¿qué son las TICs? Las TICs van a ser un término que va a contemplar cualquier tecnología, o pues toda la tecnología, la cual nos va a ayudar a almacenar, a crear, vamos a intercambiar y procesar lo que se llama la información en sus diferentes formas, ¿no? Y no solamente la información, porque la información también son, por ejemplo, los mensajes de voz que mandamos, las fotos que podemos sacar, también es parte de esa información, algún video, y pues es cualquier cosa que no podríamos llegar a pensar que se puede hacer con la tecnología. Entonces, si se dan cuenta, nos va a ayudar a crear, almacenar y vamos a intercambiar y procesar esa información. ¿Cuál sería el objetivo de las TICs? Obviamente, todo proceso, cualquier cosa, nos tiene que ayudar a mejorar. Ya vamos a mejorar los procesos, por ejemplo, en los negocios, en la educación. ¿Y cómo hacemos esto? Ayudándonos a elevar lo que se llama la competitividad, la productividad de las organizaciones. Las TICs nos ayudan mucho porque es las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de información nos va a ayudar a hacerla rápida para que podamos entender. De eso es lo. Bueno, continuamos. Entonces, para Cabero, ya para este señor, estas TICs van a girar en tres entornos, ¿ya? Uno es la microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones. Y estas no van a estar, como se llama, aisladas una de otra, ¿no? Van a estar en una conjunción, van a estar interactuando una con la otra. No las podemos separar a estos tres medios. Hablando de lo que se llama la microelectrónica, según la RAE dice, es la técnica de diseñar y producir circuitos electrónicos en miniatura, ¿ya? Entonces, no sé si recuerdan ustedes, vean ustedes este pequeño, ¿cómo sería? Circuito electrónico, que es sumamente pequeño. Cómo ha venido desde hace años atrás, no sé si recuerdan las teles, nuestros televisores a blanco y negro, que incluso tenían sus bulbos para poder procesar. Al final procesaban también la información, pero eran grandes, ¿no? Actualmente ya no, están fabricando cada vez más pequeños y más pequeños, ¿ya? Por ejemplo, ustedes conocen el CPU, por ejemplo, de una computadora. Antes, ¿cómo era y cuánto pesaba? Por ejemplo, han debido ver las IBM. Las IBM que eran originales eran pesadísimas, ¿no? Ahora, ustedes tienen todo eso y mejor en el celular, por ejemplo. Entonces, ya estamos hablando de una electrónica a nivel más pequeño, por así decirlo, ¿ya? A finales de los años 50, con la aparición de los circuitos integrados, conocidos como chips, es cuando la microelectrónica va a comenzar su verdadero desarrollo. La informática, que es también una de las partes de esto, de las TICs, ¿ya? Es la ciencia del manejo, en otras palabras, de la información, la informática, ¿no? De eso se encarga. Y nos ayuda a llevar y a tratar lo que se llama la misma información. ¿Ya? Ahora sí está bien. Ya, entonces nos van a ayudar a hacer un tratamiento automático de la información por el medio de las PCs o de las computadoras, como podemos decirlo. Entonces, ese también es una parte de lo que se llama las TICs. Las telecomunicaciones, ni qué decir, van a unir la información que estamos procesando, por ejemplo, en nuestras computadoras, ¿no? De eso se trata. Es la ciencia y la práctica de transmisión de informaciones, dice, a través de medios electromagnéticos, ¿no? El término, por si acaso, telecomunicación va a provenir de la palabra francesa telecomunicatio y compuesta por el prefijo griego tele, que es a distancia, y la palabra latina comunicare, que es compartir. ¿Ya? Entonces, compartir a distancia es lo que se llama las telecomunicaciones. Y bueno, las tecnologías de información, como habíamos visto, son un conjunto de tanto bases de hardware, de software,
El software va a incluir lo que se llama las redes, también los aparatos, el celular, la computadora. Entonces, todo eso nos va a ayudar, uno, a mejorar la calidad de vida de las personas, a mejorar la productividad en las empresas, a mejorar la calidad de educación. Entonces nos va a ayudar a todo eso, ¿no? Se integra, todas estas tecnologías se van a integrar, ¿no? En redes, como habíamos dicho, en un sistema interconectado, ¿ya? Entonces, ¿qué dice aquí? La TIC se consideran como el universo de dos conjuntos, ¿no? Las tradicionales tecnologías de la comunicación, constituidas por la radio, la televisión y la telefonía convencional, y las tecnologías de información caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de los registros contenidos. Entonces, ahí les he puesto en rojito, dice, las TIC son herramientas teórico-conceptuales, soportes y canales que van a procesar, almacenar, sintetizar y podemos incluso recuperar esa información y la podemos presentar de forma, como les decía, ¿no? La información no simplemente es texto, por decir así, la información también es las fotos, son los videos, son los audios, entonces, la información de la forma más variada nos dice. Entonces, estas TICs van a tener unas características definidas, ¿no? Van a ser inmateriales, por una parte, ¿no? No se va, toda esta información no la vamos a poder palpar en otras palabras. Por eso es inmaterial. Está ahí, pero no la podemos tocar, por decir así, ¿no? También van a tener una interconexión, es otra característica. Siempre estas tecnologías van a estar interconectadas a través de las redes y de todo esto. La interactividad que nos va a dar podemos interactuar con las personas entre el emisor y el receptor, ¿no? También va a ser instantáneo porque ustedes ahorita pasa cualquier cosa, por ejemplo, en otro país que está alejado, y ese momento no tarda ni segundos y ya podemos ver esta información. Acá en Bolivia podemos ver, ¿no? Entonces es casi instantánea la información que podemos ver. La calidad, ya la calidad obviamente va a ser en base a toda nuestra red misma, ¿no? Si mientras mejor esté nuestra red, la calidad también va a mejorar. Entonces, si vamos a tener una mejor calidad, por ejemplo, digitalizando esta información, podemos también almacenarla de una mejor manera de igual forma. Otra característica es su digitalización, ¿no? Toda esta, por ejemplo, imágenes, videos, podemos digitalizarlo. Antes recuerdan, ¿no? Las cámaras de VHS, Betamax, teníamos con cinta los videos, pero actualmente ya la podemos digitalizar y ya la tenemos de una manera en datos, en otras palabras, ya no es como antes, ¿no? Todo esto podemos hacerlo por un soporte de hardware, como el modem y el software. Siempre va a estar de la mano el hardware y el software. Los dos tienen que estar de una manera interconectada y tener un avance más o menos a la par. Porque si uno va a estar más y o el otro va a estar más, no nos sirve de nada. Los dos tienen que funcionar tanto hardware como software. Innovadores, obviamente las TICs son muy innovadoras. Ustedes ahora están conociendo algunos programas. Algunos de ustedes ya manejaban TICs antes de esto, pero inclusive los que ya manejaban no conocen algunas TICs que han salido actualmente. Entonces van innovando, vamos mejorando ¿cómo se llama? ¿Cómo le diría? Este procesamiento de los datos, ¿no? Estas TICs, por ejemplo, ¿ya? Em, Su capacidad de almacenamiento, como vemos, cada vez podemos almacenar más información en la nube incluso. También podemos almacenar, antes los discos duros eran los que giraban, ¿no? Y eran de muy baja capacidad. A ver, no sé si algunos de ustedes han conocido los disquetes. Era de 1 mega punto 44, de 1.44, de 1044 KB. O sea, era
1 meguita entraba en todo ese espacio físico. Pero actualmente ya en un pendrive ya tienen de 16, de 30, incluso ya hay de teras. Entonces estamos mejorando esa su capacidad de almacenamiento. ¿Ya? Tiene que tener también estas TICs, su característica es una de las tendencias hacia la automatización. Por ejemplo, la inteligencia artificial, como íbamos viendo las anteriores clases. La inteligencia artificial es como nosotros vamos a programar algo sobre un código, escribimos sobre un hardware, una computadora o una base de datos, por decir así, y a partir de eso, ellos mismos, esa misma estructura va a empezar a procesar. Ya puede incluso hablarnos, puede entendernos en algún sentido. Entonces, vamos automatizando los procesos de respuesta de estas TICs, ¿no? Y la diversidad, ustedes ya conocen, pueden tener las TICs en diversidad en hardware, o sea, en lo que tocamos, en computadoras y todo, diversidad en software también, en programas, los cuales tienen infinidad de utilización y para los fines que puedan ser precisos. Gracias a las TIC, dice las películas, videos, todo en sí ya están a un clic de distancia. Usted agarra en el celular, pueden ver un video, pueden escuchar música, pueden tomarse una foto. Entonces, estamos en un momento, si se puede decir, en un auge de lo que se llama las TICs o las nuevas tecnologías, por decir así. ¿Ya? Entonces, estamos ahí. Vamos a ver qué hora es, 8:45. Bien, vamos a cortar aquí un momentito y voy para las personas que han visto la anterior del Padlet, vamos a darles una pequeña guía y orientación para que puedan crear sus mismas pizarras como del Padlet, más o menos, si se pueden llamar así. Ya, si tienen cualquier duda en el momento de que estamos elaborando, les voy a indicar algo rápido porque no es tan difícil hacer algo en el Padlet. Pueden seguirme, por favor, y sería bueno que me sigan para que podamos aprender. Vamos a ingresar. Entonces, bien, les vuelvo a compartir. Ahí estamos. Entonces, para manejar lo que es el Padlet que manejamos la anterior, donde opinaron y todo, entonces simplemente ponemos Padlet en el buscador, por favor. Si alguien tiene alguna duda mientras estamos realizando esto, ustedes están realizando, me la dicen nomás, ¿ya? Padlet, entonces ingresamos al primer enlace. ¿Ya? Esta es toda Bueno, en un principio les va a decir que se registren, ¿ya? Pero yo tengo, al menos todos ustedes deben tener una cuenta Google, ¿no? Entonces directamente con la cuenta Google, unirse con Google hacen y se les va a ingresar. O pueden crearse, los que no tienen cuenta, pueden crearse y pueden registrarse, pero yo les recomiendo que a los que tienen, se creen cuentas Google, porque en todos los programas y todo eso les piden registro. Y es más fácil ingresar con la cuenta Google. Y no tienes que estar registrando, poniendo tus datos y todo. Obviamente va a absorber tus datos, pero pueden crearse otra cuenta que no sea la principal, tal vez si tienen alguna desconfianza. ¿Ya? Entonces, una vez que ingresamos acá, se van a este botoncito en rojo. Ya nos dice hacer un pad. Hacemos clic. Podemos escoger entre un muro en donde podemos poner todo lo que queramos, o podemos hacer un muro con secciones, como la hemos hecho. Entonces, este es el muro con secciones, lo que hicimos. Hacemos un clic. Y pues ya les va a poner incluso el nombre, ¿ya? Mi Padlet Molón, dice en este caso. Ya, aquí ya pueden ustedes cambiar. Por ejemplo,
Nosotros la anterior hemos hecho alguna pregunta. Entonces aquí podemos cambiar, renombramos la sesión, ¿ya? No, nuevamente, ¿no? Aquí en los tres puntitos ponemos y hacemos renombrar la sección. Entonces aquí podemos colocar, no sé, ¿cuántos años tienes? Colocamos así y lo actualizamos. ¿Ya? Entonces, esto ya está. Pueden poner otra sección, añadir sección. Podemos poner, no sé, no, a ver, ¿te gusta la clase? Lo actualizamos y ya tenemos dos secciones, si se dan cuenta. Entonces, nosotros, cuando ustedes les pasen el link desde su Padlet, simplemente tienen que hacer en este signito más. Hacemos ahí y acá pueden poner el asunto, como les dije yo la anterior, ¿no? Ahí ponían su nombre y abajo su opinión. Y aquí pueden poner directamente su edad, 15 años, digamos, ¿no? Y lo publicamos. Y ahí está lo que les va a salir. De igual forma, van a seguir llenando sus estudiantes o sus colegas, en el caso sea. Pueden generar más secciones. Ahora, ¿cómo enviamos este Padlet? ¿Ya? En sí ustedes van a modificar esto. Los estudiantes no pueden modificar. Entonces hacemos clic en esta flechita. Abrir los ajustes para compartir. Hacemos y podemos copiar directamente el enlace en el portapapeles, como se los he hecho yo. Podemos generar un código QR incluso para que puedas reconocer con su camarita y puedan ingresar. Entonces yo copio en el portapapeles y listo, ya lo tenemos la URL copiada. Vamos a donde ustedes quieren compartir. Podemos pasarlo al Zoom. Pues ya no me va a dejar acá. A ver. Y ponemos en chats. Y mandamos ahí. Y ya está. Por ejemplo, ya les he mandado nuevamente el Padlet. Acá van a poder poner sus estudiantes o sus colegas. Pueden poner todo lo que opinan, todo lo que ustedes les piden. Esto no necesitan ustedes guardarlo. Como ya está en su cuenta, directamente lo que tienen que hacer es hacerlo y pueden salirse normal, porque esto ya está grabado. La siguiente, ingresan al Padlet, ponen en el buscador Padlet, ingresan, si están en esa cuenta que han ingresado, les va a salir lo que tienen. Yo, por ejemplo, de la anterior, debe seguir acá. Acá está. Vean ustedes. Mi Padlet supercalifragilístico. Esto es lo que ustedes han llenado la anterior. Entonces no necesitan guardar. Automáticamente el sistema se guarda. Vean las tres preguntas que hicimos. Aquí están sus aportes de todos los colegas, los amigos. ¿Ya? Entonces no necesitamos guardarlo. Se guarda automáticamente todo esto. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda acerca de esto del Padlet. Pueden hacerlo, no hay problema. ¿Todo bien? Bien, supongo que todo bien. Entonces, bien, ¿qué hora es 8:10? Nos daremos un recesito de unos 5 minutitos, por favor, y continuamos para que puedan estirar las piernas, por así decir. Vamos a empezar 20:57, ¿ya? Está iniciado.
Bien. Entonces, la evolución, ¿no? Hasta ahora hemos visto las características más o menos las generales de lo que es las tecnologías de la información. Ya, ahora vamos a ver un poquito de lo que es la evolución de las TICs, ¿ya? En los años 60, ¿qué ha pasado? Porque ustedes ya conocen más o menos que se ha incorporado, por ejemplo, la televisión, la radio, ¿no? Ya varias personas ya han comenzado a tener estos aparatos. Luego ha comenzado la Guerra Fría, se crea la primera versión de la red para objetivos militares. Se ha iniciado el desarrollo de las computadoras, que se han utilizado en las universidades para la investigación. Ahora sí. Se ha iniciado en las redes como proyectos militares en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para salvar la información. Ya no era que han creado redes para otra cosa. Ellos han pensado que si es que iba a haber un ataque, tenían que salvar la información que tenían. Entonces, ¿qué mejor poner en red? O sea, tener en otro lado la misma información que podías tener acá, si es que podían ser atacados. Entonces, por eso han sido las redes creadas, en otras palabras. En los años 70 han pasado que ya las computadoras ya como se utilizaba como material ya de aprendizaje, ¿ya? Ya han empezado también las empresas a colocar para ayudarnos a las tareas administrativas. Por ejemplo, antes había la máquina de escribir, entonces se ha ido mejorando lo que se llama también las empresas con las tecnologías, ¿ya? En esas fechas, eh, por ejemplo, el procesamiento de datos era muy lento, la capacidad de almacenaje, como les había mencionado, de igual forma era muy poca, pero de todas formas ya ese poco ya ayudaba, ya mejoraba la organización y mejorando la competitividad de las empresas, por ejemplo. Ya se ha creado el proyecto ARPANET, ¿no? El que hacía investigación militar, ¿no? En conjunción con las universidades. En los años 80 ya hemos desarrollado los microprocesadores, los Intel 8080 y los 8088. IBM, que ha estado a la vanguardia de la creación de hardware, ya ha podido hacer estas computadoras. No sé si alguien la ha tenido, yo la tuve esta computadora y era más pesado que una piedra esta computadora, ¿ya? Entonces, luego de eso, Apple ha sacado al mercado la Mac, la Apple II y la Mac. Obviamente, queriendo ganarle al mercado, haciendo una mejora en el hardware. Las Macs y las Apple han tendido sus esfuerzos o sus esfuerzos, por decir así, en crear hardware mejorado, ¿ya? No tanto así las IBMs, las otras empresas. Se ha hecho la reproducción de clones, Microsoft ha desarrollado el primer sistema operativo. Entonces, DOS para las PCs. No sé si alguien ha visto también los primeros comandos que eran en pantalla negra, en el cual nosotros simplemente manejábamos con código, ¿no? Eso ha pasado, ¿ya? Luego hemos visto que ya lo hemos incluido a las tecnologías, a la diversión o al entretenimiento, por decir así. Por ejemplo, el Atari, tal vez algunos de ustedes lo ha tenido, ¿no? Y este otro, el Commodore, que yo no lo he conocido, pero el Atari sí lo he conocido. Y esas veces era un lujo tener ese Atari. Y luego se hace público el Internet, la red de redes, como la menciono, ¿no? En los años 90 ya hemos puesto más funcionalidades ya ha habido el Windows. Una vez que ha habido Windows, ya hemos podido manejar video, ya podíamos manejar audio. Entonces ya se han ido mejorando, ¿no? Las computadoras. Han salido al mercado las computadoras multimedia, como les decía, el desarrollo del software. Entonces, en las primeras ocasiones, la gente pensaba, o bueno, los desarrolladores pensaban que tener un mejor hardware era llevar
era lo mejor. Con eso se podía hacer mucho. Pero ha habido otras personas que han visto lo diferente, ¿no? Que han visto diferente. Ellos han pensado que era mejor hacer un software más liviano, por decir así, y mejor escrito. Entonces ahí hemos mejorado con lo que se llama los programas y las aplicaciones, las bases de datos. Ustedes conocen ya la ofimática, el Word, el Excel, cada programa ya para un determinado uso, ¿no? Los jueguitos, las colaboraciones en redes, ya lo hacíamos. La World Wide Web ya también ha podido, ya se ha podido implementar y ha podido tener esto lo que se llama el Internet. Y también se han desarrollado ya nuevas tecnologías a partir de las TICs. Y en la actualidad, bueno, todos ya lo conocemos, ¿no? Todos los componentes han sido desarrollados sinérgicamente, o sea, ya no ha sido o solo hardware o solo software, sino hemos ido creciendo a la par. Ya teníamos el hardware, se ha podido escribir cosas más, más complejas, por decir así, ¿no? En esto ya hemos hecho también hardware más pequeño, con los celulares, las tablets. Como les decía, el software también ya hemos mejorado en aplicaciones. Ya existen miles, por no decir miles de aplicaciones que tal vez nunca podríamos terminar de conocerlas todas, porque siempre van saliendo nuevas y nuevas, ¿no? En las comunicaciones de igual forma, agarramos el celular, en un momento podemos llamar, incluso ni siquiera ya por línea, sino simplemente por datos, por el WhatsApp, por ejemplo, hacer una videollamada. Es más sencillo, por decir así, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cada vez las funcionalidades de los aparatos y de las TICs van aumentando, ¿no? Obviamente, todo esto es que si hay competitividad en algo, siempre va a haber rebaja de costos. No es por eso que las grandes empresas van colocando de todo. Nuevas funcionalidades, nuevos procesadores. Entonces, a través de eso, ya gracias a eso, van rebajando los costos, ¿no? La innovación es constante, dice en el tiempo. Obviamente que los programas que hoy están de moda, mañana ya no van a ser de moda. Ya va a haber algo mejor o un programa mejorado. Va a ser el mismo, pero ya va a tener una mejora, un plus que va a tener. Van a emerger, obviamente, nuevas tecnologías, como íbamos diciendo, cambio del modelo del producto al servicio, ¿no? Incremento de las capacidades y funcionalidades del Internet. Habíamos visto, ¿no? La web 1.0 en un principio simplemente era como un banner, por decir así. Solamente era como una imagen, la cual solamente la podíamos ver. Obviamente tenía texto y todo, pero una persona no podía interactuar con esa web, ¿no? En cambio ahora, en un momento podemos escribir, por ejemplo, en los blogs, podemos interactuar con la inteligencia artificial de algunas páginas. Entonces, todo esto nos ayuda, seguimos mejorando. Masificación de las redes sociales. Actualmente yo les pregunto, no creo que conozcan a una persona que no tenga Facebook, o si va a ser alguna persona, va a ser medio, ya la ven medio rara, por así decirlo, ¿no? Todo el mundo ya tiene por lo menos una cuenta Facebook, por más que no entre. Alguna vez se ha creado y ahí está, pero la tiene, ¿no? Y el cloud computing, que es la computación en la nube, como dice, que es nada más y nada menos que el almacenamiento de información en la nube, por así decir. Obviamente la nube no, pues, no está en el cielo, ¿no? Está en servidores que están a gran distancia, en la cual van cargándose nuestra información que necesitamos. Entonces, el impacto de las TICs, ¿no? Hoy en día, si las empresas no tienen tecnologías de información bien aplicadas o a vanguardia, ¿qué pasa? Las empresas no van a ser competitivas. La educación tampoco es competitiva si no hay TICs, ¿no? Porque las TICs nos ayudan de sobremanera a mejorar los procesos y a tener una competencia con los demás rubros de nuestro mismo entorno, por decir así, ¿no? Algunos negocios aún no entienden lo importante que es el uso de las tecnologías y están en alto riesgo de perecer. Obviamente,
Nos ayudan mucho las tecnologías de información, como les decía, en una primera instancia a organizar, podemos organizar, a ver, alguna empresa, podríamos organizar las planillas de una mejor manera, algo automático, podríamos generar los pagos automáticos cada 31 y ya no, ya que una persona se esté encargando todos los meses de hacer eso. Entonces podemos mejorar, pero si no estamos al nivel o si no estamos tratando por lo menos de llegar a eso, lastimosamente vamos a tener que, vamos a estar en peligro, por decir así, ¿no? Estamos en un nuevo tipo de sociedad llamada sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Obviamente, agarramos, por ejemplo, el celular, nos hacen alguna pregunta y hace ratito estamos agarrando el celular. Entonces hay mucha información. La cosa es, nos falta tiempo. Ese es el problema. Y también el problema es de que al tener a mano, lastimosamente también ya no aprendemos. Leemos y se nos olvida porque está en nuestras manos y podemos leer en cualquier momento. Y no es, nuestro cerebro ya no lo procesa como si fuera algo muy importante porque ya lo tenemos, ¿no? Eh, entonces, si lo mismo que les decía, la gestión de las organizaciones y las empresas tiene que estar con las TICs y si no, va a ser un proceso más problemático, por decir así, un proceso caótico que no se va a poder organizar de una manera adecuada. ¿Ya? Entonces, actualmente casi todas las empresas, si se dan cuenta, manejan el Internet. Tienen su sitio web o por lo menos manejan algo de publicidad, por decir así, con lo que se llama el Internet, por decir así, ¿no? El comercio electrónico, la comunicación inalámbrica, son parte de estas tecnologías. La conexión en red en las empresas, la manera de compartir información. Otro elemento fundamental para alcanzar el éxito y la supervivencia y la expansión, ¿no? ¿A qué se refiere? A que si nosotros no estamos conectados y queremos expandirnos, sin esta conexión en red, va a ser muy difícil poder lograr ese objetivo. Debemos conectarnos, estar a la vanguardia, como les decía, ¿no? Bueno, existen dos problemas relacionados con la importancia de la tecnología. Hay dos problemas con esta tecnología. Las de innovación, ¿no? ¿Quién no se ha comprado hace 2 años, por ejemplo, una laptop y ahora ya es medio antigua, por decir así? ¿No? ¿Quién no se ha comprado un celular hace 2 años, como les digo, un año nomás, pónganle, pero ya han salido con mejores cámaras, ya tiene mejor resolución, por ejemplo, su procesador es mejor, entonces va mejorando y nos quedamos ahí, ¿no? Y el tiempo de formación de los empleados. Obviamente, para que puedan manejar las TICs, los empleados deben ser capacitados de una manera adecuada. Si tú tienes la mejor computadora y no tienes personal adecuado, por ejemplo, hablando de computadoras, ¿no? Si no tienes personal adecuado, de nada te va a servir esa computadora. Te va a servir como cuña, como portapapeles, si no hay personal capacitado que pueda sacarle el 100% de provecho, ¿no? Eh, entonces, las empresas que no van a poder o no van a estar a la vanguardia de estos dos problemas, como les digo, no van a poder solucionar, no van a poder mantener estos dos problemas, lastimosamente tienen el riesgo a desaparecer. ¿Ya? Bien, el otro impacto que va a surgir es el de surgir un nuevo paradigma. ¿Ya? La gente ya piensa diferente, ya es, antes, por ejemplo, yo recuerdo, para comunicarnos con alguien, tenías que llamarle a su teléfono fijo, ir a su casa y hacerte una cita para encontrarte en otro lugar, por ejemplo. Pero ahora ya no. Tú agarras el celular, le mandas un mensaje, nos encontramos en tal lugar. O agarras el celular y llamas. Entonces la gente ya no piensa de igual manera y vamos cambiando este paradigma, como dice, ¿no? El trabajo de igual forma ya no es el mismo. Todo esto, si se dan cuenta, está impactando en nuestras vidas, ¿no? Entonces van a existir nuevas modalidades de crear conocimiento, de educar a la población y transmitir la información, ¿no? Antes, por ejemplo, para transmitir, lo que hacías era escribir un libro. Un libro
físico. Si querías transmitir algo a la población, por ejemplo, más rápidamente, lo único que podías hacer es escribir tal vez un artículo en el periódico. Pero actualmente ya no. Tú escribes, puedes escribir en el mismo Facebook, ahí puedes poner información, puedes poner algo, tu pensamiento. Entonces puedes subir a la nube algunas páginas, por ejemplo, de algunas bases de datos, y ya transmites la información de una manera diferente, ¿no? También ya existen nuevas formas de entretenimiento y ocio. Tal vez esta es una de las desventajas de lo que es las TICs. Lastimosamente, cuando nos agarra el celular, empezamos, no sé, con el TikTok o con el Facebook, y pues ya vamos entreteniéndonos, si, si manejas mal, obviamente te salen algunas publicaciones de igual forma, no tan provechosas, por decir así. Entonces ahí vas perdiendo tu tiempo, ¿no? Obviamente que te entretiene, pero también pierdes mucho tiempo. En 2020, dice, más del 50% de la población estaba usando el Internet, imagínense. A finales del 2010, y eso es para más o menos rememorar, aproximadamente el 30% de la población mundial estaba en línea, pero a partir de un 12% en 2003 y un 6% en 2000. Entonces, ha habido un crecimiento, por decir, exponencial, si se dan cuenta. En el año 2000 era 6%, en el año 2003 era 12%, pero en el 2010 ya hemos subido al 30%. Entonces, vamos generando, vamos subiendo exponencialmente. Ahora vamos a ver estos nuevos paradigmas del mundo real versus el mundo en el Internet. Para poner un negocio, por ejemplo, en el mundo real, como dice, no tenemos que alquilarnos o agarrar un anticrético o comprar algún lugar físico. En cambio, en el mundo del Internet o en la red, vamos a hacer el alojamiento web directamente. Obviamente vamos a comprar, podemos comprar el dominio, como hay dominios también gratuitos, pero ya está de una manera virtual, ¿no? ¿Cuál va a ser tu manera de seguridad en el mundo real? De tu local tú le vas a poner candado, le pondrás 10 candados, una reja, una alarma y todo eso. En cambio, en el alojamiento web lo que se hace es la seguridad y el certificado SSL, que es el certificado de autenticidad de tu página, para que no te puedan, como decir, clonar o hackear la página, ¿ya? Ahora, cuando vos hacías para, ¿cómo les digo? Para vender, necesitas mobiliario, necesitas todo. En cambio, en la web simplemente generas tu página y vas a generar como una tienda virtual con fotos y descripción y todo. Ya no vas a poner, por ejemplo, tu vitrinita con tus productos, ¿no? Ahora, vas a tener que darle mantenimiento a este mobiliario porque tienes que limpiarlo y tienes que ponerlo adecuado para poder vender. En cambio, en el virtual simplemente vas a hacer un mantenimiento, una actualización de lo que es tus productos, tal vez ponerlo algo mejor, algo más bonito, ¿no? Ahora, cuando compras algo, ¿qué vas a decir físicamente? Tienes que envolverlo para regalo. En cambio, en el mundo del Internet ya lo haces con envío que te puede entrar a tu casa. Obviamente aquí en Oruro no es tanto así. En Bolivia recién estábamos yendo a esta tecnología, pero en otros países es así, ¿no? En días les llegan los productos, incluso en el día si es muy urgente, claro que se paga más. ¿Ya? Entonces, más o menos. Ahora, el otro del mundo real es las relaciones. Tú, cuando lo haces físicamente, tienes que hablar físicamente, como vale la redundancia, ¿no? En cambio, en el mundo digital, simplemente ingresas a redes sociales, al WhatsApp, y ya puedes interactuar con la persona. Entonces, ese es el impacto que ha dado las TICs a nuestra manera de vivir, si se dan cuenta, ¿no? Hemos cambiado un poco. Obviamente lo demás continúa, pero esa es más o menos la equiparancia, ¿ya? Ahora la ciudadanía digital. Como les decía hace rato, ¿quién no se ha creado una página de Facebook, por ejemplo?
Entonces, ya a partir de que vas haciendo eso, ya vas siendo ciudadano digital. A partir de que utilizas el celular y una red social y el internet, ya pues ya eres un ciudadano digital. Tus datos ya están en la red, ¿no? Si tienes una cuenta de banco, tus datos de igual forma están ahí. Obviamente están más difíciles de accesar, pero están ya tus datos, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando has sacado tu carnet de identidad, de igual forma están tus datos ahí. Simplemente es que es más difícil poder llegar a esos datos, pero de estar ahí están en los servidores guardados tus datos. ¿Cómo ha impactado, por ejemplo, en el COVID, ¿no? Hemos hecho, por el mismo encierro que hemos sufrido, no teníamos otra manera de entretenimiento y ocio, porque un ratito era salir a tu patio, jugar un rato, y después ya no. Estabas en la tele, estabas en el celular, y todo eso te ha dado, obviamente, como dice ahí, estrés, preocupación. Algunas personas han tenido que trabajar desde casa sin saber manejar incluso a veces la computadora o sabiendo manejar muy poco. La red no era muy estable, ¿no? Entonces nos ha generado estrés y preocupación, como dice, ¿no? Se ha aumentado el uso de redes sociales. A partir de ahí, obviamente, han crecido nuevos negocios. Los negocios que les decía, de las tiendas virtuales, por ejemplo, los famosos delivery que podías encontrar en el Facebook, ¿no? Ya había nuevas rutinas, nuevos hobbies, ya los jueguitos de los celulares, por decir así, han aumentado, por decir así. Ahora, las oportunidades. Oportunidades, obviamente, que ha existido, porque ha habido nuevos emprendimientos, nuevos tipos de negocio, toda esta digitalización, si el término está bien dicho, se ha apurado en otras palabras, ¿no? Lo que tenía que ser, digamos, teníamos que avanzar en unos 10 años, lo hemos hecho en un año, ¿no? Porque ahora, en la actualidad, por ejemplo, este año, ¿quién no sabe manejar de los estudiantes, por ejemplo, de colegio o los niños? ¿Quién no sabe manejar un celular? ¿No? Entonces, vamos haciendo ese impacto, por ejemplo, con las tecnologías de la información. Ahí lo que les decía, con los niños. ¿Qué ha pasado? Los niños ya se educaban, ¿no? Hacían la educación a distancia, aprendiendo, ¿no? Lastimosamente, la actividad física ha ido en decremento, lastimosamente. Si tienen niños en casa, se darán cuenta que ya no quieren salir ni al patio, ¿no? Están en su casa, en su celular, todo el día. Por ellos, todo el día podrían estar en el celular, ¿no? Cosa que nos preocupa. La seguridad de igual forma. Si no tienen una educación digital también buena los niños, lastimosamente pueden caer en algún problema porque hay muchas estafas. A diario se escuchan los problemas en lo que es esto de los niños, ¿no? Que tienen problemas. El ocio de igual forma. eh, los niños prefieren estar en el celular todo el día jugar, que en vez, por ejemplo, de estar haciendo sus deberes. Actualmente ya hemos vuelto a la presencialidad, pero ya incluso a veces les mienten, ¿sí o no? Ya no hacen sus tareas y tenemos muchos problemas. ¿Ha habido oportunidades? Obviamente ha habido oportunidades. ¿De qué? De que los niños puedan desarrollar algunas otras habilidades en el sentido de manejar, por ejemplo, las computadoras. Ya no vamos a tener problemas de que nuestros niños o nuestros jóvenes de mañana vayan a poder manejar una computadora, imprimir un trabajo, ya es más fácil. Entonces ha habido también esas oportunidades, el acceso a la información también de ellos. Eh, Cuando hablan con ellos, por ejemplo, pueden preguntarles algunas cosas y también les pueden enseñar algunas cosas. A mí me sorprende cuando hablo a veces con los niños, te hablan como si hubieran estudiado mucho en algunas ocasiones, en algunos temas que les interesa, obviamente. Este impacto de las TIC ha hecho también que exista una brecha digital, ¿no? ¿A qué se refiere esta brecha digital? Es, es que algunas personas no pueden acceder
como todos las personas, nosotros, por ejemplo, accedemos de manera fácil, por decir así, ¿no? Esto debería colocar, a ver. Ya. Bien, entonces, como les decía, eh, vean ustedes, los puntos blanquitos son las conexiones que hacen, o sea, las personas que se están conectando y tienen acceso a las tecnologías de la información. Si se dan cuenta, en este continente americano, por aquí por México y vean va bajando y en Sudamérica vamos disminuyendo ese acceso a las tecnologías de la información, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, va a existir siempre una brecha digital. ¿Y debido a qué? Eh, bueno, la brecha digital define las desigualdades en el acceso y uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación entre países desarrollados y en países en vías de desarrollo como es el nuestro, ¿no? Entre grupos de población por diferencias de raza, dice etnia, edad, ingresos especialmente, nivel educativo, la ubicación geográfica también en nuestro país es un detonante, por así decirlo, y entre otras características, ¿no? Las brechas digitales, aunque parezcan tecnológicas, son más bien brechas sociales. Esto puede estar discutible, por decirlo así, ¿no? Pero también hay parte tecnológico y hay parte social y cultural, como menciona, ¿no? Entonces, la brecha digital se va a mezclar con otros factores de exclusión, como la capacidad económica, lo que les mencionaba, la disponibilidad de tiempo, los conocimientos, la habilidad, experiencia y el bagaje cultural y lingüístico. Entonces, de estas brechas va a haber dos, ¿no? Y la primera brecha va a ser de acceso, la disponibilidad a la tecnología, la asequibilidad, o sea, que un producto sea accesible, o sea, lo podamos comprar en otras palabras, ¿no? Y la accesibilidad. Esa es la primera brecha. La segunda brecha va a ser, ese es el problema un poquito tal vez cultural y social, ¿no? Eh, la- abarca la segunda brecha, la amplitud y calidad de usos de las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué tipo y qué calidad vamos a darle a estas tecnologías? ¿Cómo las vamos a utilizar? Y dos, si es que sabemos manejar estas tecnologías de la información, ¿no? Entonces, la primera y la segunda brecha eh, van interrelacionadas, si se podría decir, ¿no? En una primera instancia está disponibilidad, la asequibilidad y la accesibilidad, y en una segunda, conocer, por ejemplo, las apps o el software, y el segundo, saber manejar ese software de una manera adecuada, ¿no? Entonces, las TICs van a tener ventajas y desventajas. ¿Ya? Las ventajas van a ser que nos va a brindar grandes beneficios y adelantos en salud, en educación, a nivel organizacional, en empresas. Entonces, esa es una ventaja. Después está desarrollar a las personas a través de redes de apoyo e intercambio. Se puede hacer la educación, como habíamos visto, por las mismas redes. Podemos apoyarnos, podemos pedir una tutoría virtual, por ejemplo. Entonces nos ayuda, es una ventaja grande. Apoya a las personas empresarias para presentar y vender sus productos a través del Internet, lo que les dice el comercio electrónico. Vamos a mejorar la calidad, o sea, cómo podemos llegar nosotros al cliente, ¿no? Nuevamente aquí permite el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. Podemos repartir nuevos conocimientos para la empleabilidad, ¿no? Estos son, por ejemplo, las COM y en Europa, por ejemplo, y en algunos países, deme un minutito, por favor.
Bien, disculpen. Entonces, estábamos hablando de que nos permite el aprendizaje interactivo. Reparte nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren muchas competencias, como les mencionaba anteriormente. En Europa, por ejemplo, y en algunos países, van haciendo directamente cursos cortitos de algún conocimiento en algo. O sea, ya no es el título ese de 5 años o de 3 años, simplemente son cursos cortitos en la cual capacitan a una persona para determinada actividad. Entonces, ese es otro tipo de aprendizaje o de conocimiento. Va a ofrecer nuevas formas de trabajo como el teletrabajo. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo eso, vamos a en un momento a hacer un trabajo conjunto, dar acceso a la salida de conocimientos e información para mejorar la vida de las personas. Entonces, facilidad, exactitud, va a haber menor riesgo, ¿no? Y todo esto nos ayuda. Ahora, pero si hay ventajas, también tiene que haber desventajas, ¿no? Lastimosamente, al estar la red o sea, las redes son virtuales, va a existir una falta de privacidad, ¿no? Es muy difícil a veces controlar el flujo de información, ¿no? Aislamiento, obviamente que al hacerlo virtual, vamos aislando a las personas si se dan cuenta, ya no hay una convivencia adecuada. También puede haber fraude, y han visto ustedes estafas, inclusive ingresando nomás en el celular nomás, te llegan mensajes pues, del WhatsApp para que deposites, como dice, usted ha ganado $10,000, solamente mande una tarjeta de 100 bolivianos para verificar si es usted, más o menos, ¿no? Entonces ya a partir de ahí también se genera los fraudes. Esto es algo muy preocupante, la pérdida de puestos de trabajo, de aquellas actividades repetitivas, antiguas, que han cambiado por las tecnologías, por ejemplo, por la transformación digital, por algún software que podría hacer tu trabajo, por decirlo así. Distrae, obviamente te distrae, es muy difícil concentrarse en ocasiones cuando estás queriendo hacer alguna actividad. Contiene virus, obviamente, sí. Es siempre hay que tener cuidado con todas las páginas que nos envían. Hay que tener antivirus actualizados. Dependencias y adicciones. El celular, las redes sociales y todas esas herramientas, por decir así, también crea dependencias. No crean que no, ¿ya? Sedentarismo, al estar todo el día echados y todo esto, les va a producir sedentarismo y lo que trae luego, ¿no? Las enfermedades y todo esto. Y como les decía, disminuyen las relaciones interpersonales, ¿no? Ya no es como antes. Ahora, va a existir nuevas tecnologías. ¿Y cuáles de las tecnologías de hoy darán forma al mundo de mañana? ¿Ya? Entonces, hemos visto, por ejemplo, con el cambio tecnológico, como les decía, con la pandemia, que se ha acelerado, ¿no? Lo que tenía que tardar se ha puesto de una manera más rápida, ¿no? En sí, la pandemia es lo que ha apresurado todas estas tecnologías de la información. Yo, por ejemplo, cuando hice mi diplomado, sí hicimos TICS, ¿ya? Y TICS era todo teórico, nada era práctico, hasta que hemos ido un día a pasar clases y nos han enseñado una herramientita que creo que ha sido el autoplay. Solo eso ha sido mi módulo de TICS, no se ha aprendido nada más. Pero era algo que estaba iniciándose. Actualmente ya hay que cambiar estos modos, inclusive lo que estamos haciendo ahora vamos a mejorar tal vez para el siguiente y hay que mejorar porque ya todos ya casi conocen las TICs. En los próximos años se espera un crecimiento exponencial, dice, en la aplicación de nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para que hagan más fácil la vida de los profesionales, estudiantes y para todo el público en general, ¿no? Obviamente que nos mejora. ¿Cuáles son las tecnologías que están revolucionando el mundo? El Internet móvil en una primera instancia, 5G, 6G, 7G, 8G, 10G, 11G, 12G, 13G, 14G, 15G, 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 28G, 29G, 30G, 31G, 32G, 33G, 34G, 35G, 36G, 37G, 38G, 39G, 40G, 41G, 42G, 43G, 44G, 45G, 46G, 47G, 48G, 49G, 50G, 51G, 52G, 53G, 54G, 55G, 56G, 57G, 58G, 59G, 60G, 61G, 62G, 63G, 64G, 65G, 66G, 67G, 68G, 69G, 70G, 71G, 72G, 73G, 74G, 75G, 76G, 77G,
El software de conocimiento. ¿Cuál es el software de conocimiento? Es, por ejemplo, las inteligencias artificiales, ¿ya? El Internet de las cosas son los sensores que se colocan en algún determinado lugar y nos pueden dar información en tiempo real. O sea, ya tenemos el Internet en todo. Podemos apagar la luz, podemos asegurar la casa, entonces ya a partir de eso es el Internet de las cosas. Va a existir también las tecnologías en la nube, el cloud computing, como decíamos, ¿no? La robotización, la automatización de los procesos, los vehículos autónomos, los cuales ya existen en la actualidad, ¿no? Por los famosos Tesla que ya pueden manejar solos. Hay algunos, en Bolivia hay algunos autos, por ejemplo, que ya pueden estacionar solos de igual forma. Y las impresiones en 3D, ¿no? Ya podemos imprimir cosas tridimensionalmente y ya no está muy alejado. Por ejemplo, una impresora 3D antiguamente costaba entre $5.000, así. Actualmente se puede encontrar en unos 4.000 bolivianos, 5.000, ya es posible encontrar estas impresoras 3D, obviamente las más básicas. Las TICs y la sostenibilidad. Vamos a tener, por ejemplo, al cloud computing, lo que les decía. Ya no es necesario, por ejemplo, guardar la información en la PC. Ya la podemos tener en la nube y es un tanto más seguro, por decir así. No vas a poder perder tu información, pero es también, podría ser también víctima, no víctima, sino podrían copiarte los datos, por decir así, ¿no? En algún momento. La presencialidad, por ejemplo, ahora estamos haciendo esto. Las impresiones, como les decía, las impresiones 3D. Las fábricas se están optimizando con los procesos tecnológicos, y al igual que la conexión con clientes. En un clic puedes conectarte con el cliente o el cliente puede preguntar al dueño. Y la nueva normalidad, ¿cuál es la nueva normalidad? La videollamada, ¿no? En un momento podemos estar cara a cara, obviamente virtualmente con otra persona, es sencillo. El teletrabajo, que va haciendo cada vez más la primera fuerza laboral. No hay contacto, directamente funciona a través de algún software. Y la economía de los datos, por ejemplo, el código de barras o el QR. Continuamos con la nueva normalidad, el e-commerce, lo que habíamos visto en la anterior, ¿no? Va a tomar el mando. Pero va a estar también las ciberamenazas permanentes, también en los entornos domésticos, el reconocimiento facial. Y en último caso, como todos teníamos miedo, ¿no? Al principio, que decía, si te registras en el Facebook, toda tu vida te van a seguir, pero al final es cierto, ¿no? Pero este es el temor, el cibercontrol de la población. Bien. Estas nuevas tecnologías nos dicen que para el año 2025 se espera una verdadera revolución tecnológica, sobre todo enfocada en el sector biomédico, pero también en las relaciones humanas entre individuos a distancia. Es a lo que estamos llegando, ¿no? Ya es un tanto difícil hacer la presencialidad, encontrarnos, porque es más fácil en ocasiones dar una llamada, mandar un mensaje y todo esto, ¿no? En la protección del medio o en la protección de nuestros datos personales, ¿no? Los datos personales, lastimosamente, pueden ser en algún momento por algún personal capacitado, podría ser robado, por decir así, ¿no? Bien, no sé si alguien tiene alguna opinión al respecto, algo que decir. Bien, entonces vamos a trabajar un momento con una herramienta. ¿Ya? Por favor, ya han debido dejar de dormir de la parte teórica, que tampoco me gusta mucho a mí, pero pues tenemos que avanzar. Vamos a utilizar una pequeña herramienta, el cual es el Mentimeter, ¿ya? Les voy a compartir mi pantalla.